Vamos a continuar trabajando con ustedes lo que es la lógica proposicional, lo que comenzamos a ver la clase del día viernes. Esta semana van a tener teoría, seguramente el día viernes con la profesora Aguilar, así que ahí ya van a tener el primer contacto con ella. Quiero mostrarle algunas cosas. Primero, ir al aula virtual y enseñarles en el aula. No sé si pudieron entrar. Esta mañana les había avisado que había subido 2 archivos que le van a poder ser de interés para su práctica. En la unidad 1 de lógica proposicional, acá les muestro para que lo vean. Están 2 archivos subidos. Uno es cómo realizar una tabla de verdad y el otro es el trabajo práctico 1 de lógica, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4, ejercicio 5. ¿Qué son estos archivos? Creo que le van a ser de interés porque, vamos a ver, el primero está hecho a mano, a partir del ejercicio A, quedamos en el ejercicio 2 de cómo realizar la tabla de verdad. A partir de uno de los ejercicios yo les fui desarrollando paso a paso, como si lo estuviese explicando oralmente, cómo completar la tabla de verdad, que deben considerar la cantidad de proposiciones diferentes que tienen, cuándo 2 proposiciones son diferentes, cómo se las individualiza, que deben tener presente la fórmula para registrar la cantidad de filas diferentes que van a tener. En el segundo paso está indicado cómo completar las tablas a partir de la propia expresión que tiene la proposición compuesta, es decir, si la proposición es simple están negadas o están sin negar. Por eso tomé ese ejemplo donde hay esos casos donde hay proposiciones negadas y proposiciones sin negar. Y así fui haciendo distintos comentarios en colores y apostilla para que ustedes vean cómo completar la tabla y el paso a paso. El primer paso, entonces, antes de hacer la tabla, el primer paso consiste en determinar cuántas proposiciones diferentes son para determinar cuántas filas va a tener mi tabla. El segundo paso de la tabla es completar las columnas que están debajo de las proposiciones simples. Y el tercer y último paso es completar la tabla de las proposiciones. El ejemplo está totalmente desarrollado en los 3 pasos e inclusive en la última parte les di ejemplos similares de la misma proposición compuesta para que ustedes vean cómo cambia la forma de los resultados, los valores de verdad resultado y cómo marcamos la columna resultado. Los pasos son los mismos independientemente de la cantidad de proposiciones que tenga la tabla y de la cantidad de operaciones que tenga la tabla. Acá yo les di 3 ejemplos bien diferenciados que les dejo en este ejemplo para que ustedes se puedan valer para completar la tabla. Y en la última hoja de esta tabla le dejé 16 ejercicios que son voluntarios para el que lo quiera hacer, acá para que ustedes desarrollen y practiquen cómo armar las tablas de verdad de estas proposiciones compuestas. Esta práctica es intensa, pero les va a venir bien para que ustedes comiencen a administrarse cómo realizar la tabla de verdad. En mi apunte, en el último paso, queda toda la tabla armada, como les decía, hay distintos comentarios y apostillas, que estos comentarios no es necesario que los vayamos escribiendo cuando ustedes tengan que hacer la tabla en el examen o en un ejercicio práctico. Yo, como que a modo de que les quede como una clase asincrónica, ustedes lo tengan disponible en cualquier momento cuando ustedes comiencen a estudiar discreta, cómo realizar una tabla. Lo que les quiero mostrar es en este otro archivo que subí, donde están resueltos los ejercicios 2, 3, 4 y 5, cómo quedan en el paso final cuando uno termina de armar la tabla. Directamente quedan los valores de verdad y queda marcado el resultado. En este ejercicio 2 nos decía que no solo nos pedían que realicemos las tablas, sino que identifiquemos
qué tipo de proposición compuesta eran la que nos habían dado para trabajar. Si era una contradicción, una contingencia o una tautología. Ya vamos a ver la diferencia, por eso pusimos un ejemplo de cada uno de estos tipos de proposiciones compuestas. Pero les quiero decir cómo queda tan simple armado la tabla en el último paso. Por supuesto que ustedes van en los primeros ejercicios, van a ir haciendo este procedimiento paso a paso para ir viendo cómo arman la tabla. Pero después, cuando ustedes ya hayan tenido la práctica adquirida, simplemente van a obtener esto. ¿Se entiende? Profe, Eh, una pregunta. Hay Sí. muchos alumnos acá en el grupo de WhatsApp que no pueden ingresar a la clase ni con el link que mandó, ni con la ID, ni la clave. ¿En la sala tiene algún tipo de restricción o algún límite de alumnos o algo? Nada, no, nada, nada no Porque tiene. Es está, tal cual los, está copiando bien todos tal los datos tal cual, pero ni aún así no le deja, le da fallo siempre y no le deja entrar directamente. está tal cual los datos que nos dieron desde la misma universidad. Y yo entré por el mismo link que nos dieron. No sé realmente qué pudo haber pasado. Voy a preguntar en la facultad si tuvieron No algún sé, por eso problema. hay varios que no pueden ingresar ni con la ID, ni con el link tampoco, ninguno de los dos, ni los datos que pasaron recién, de que sería de la clase anterior, ni la ID que mandó hoy en el correo. Con ninguno de los dos le deja entrar. A varios. Mira, yo le pegué el ID, el último, en el grupo de WhatsApp y entré desde ahí. Y no, Por bueno, eso sí, le pegué la foto para que yo también pude entrar desde ahí, entré. pero otros compañeros míos con los que me estoy comunicando ahora no les deja entrar. No les deja entrar y tenemos todo igual, copiamos desde la misma imagen todo y nada. Sí, se ve que algún problema en la configuración está haciendo mal desde la universidad. Sí, Fíjate, bueno, ahí Lautaro pegó de otra forma, a ver si pueden entrar desde ahí. Que esta forma, la que pegó Lautaro, no tiene los espacios en blanco en los ID de cada 3 o 4 dígitos. Vamos a ver si ellos pueden entrar desde ahí. igual, a ver si pueden entrar. No es realmente importante la cantidad de errores que nos están pasando desde la universidad. Todos los días tenemos algún tipo de inconveniente. Vamos a esperar a ver un ratito si se conectan. Por eso estoy tomando todo tipo de comentarios que los alumnos hacen para pasar al centro de atención de la facultad para que por favor vean. No puede ser que tengamos tantos inconvenientes. A ver si pueden entrar los chicos. Vamos a esperar un ratito a ver.
Bueno, seguimos. Ahí estaba comunicándome con el centro y me dicen que los datos que le proporcioné son correctos, aparte estamos todo habilitados. Van a volver a revisar, a ver, le pasé un listado ahí a algunos compañeros que están teniendo problemas para que se puedan, para que verifiquen a ver si están pendientes o, la ID es esa, la que termina en 4036, el código de habilitación está bien, es MAT21 con la M mayúscula, pero me dijeron que eso estaba correcto, así que ahí les delegué el problema para que por favor miren y le den una respuesta a todos estos chicos que están esperando. Bueno, vamos a seguir entonces, quedamos en el ejercicio 2, les estaba explicando acerca de este archivo que les va a ser útil, que les va a venir para que puedan estudiar solos. Y vamos a continuar entonces con el ejercicio 3, indicar en cada caso si los datos que se dan determinar el valor de verdad. A ver. Bien, es este el ejercicio 3. También está desarrollado en el archivo que les subí hoy. En este ejercicio 3, la idea de trabajo que tenemos con este ejercicio es que ustedes determinen el valor de verdad de una proposición compuesta conociendo solamente algunos datos de la proposición. Vamos a ir al ejercicio A, que es el que está desarrollado en pantalla. Para este ejercicio A, la proposición compuesta P implica, paréntesis, menos Q implica, paréntesis, la conjunción entre P y menos R. Bien. Nos piden que nosotros determinemos el valor de toda la proposición. Quieren saber si toda la proposición es verdadera, si toda la proposición es falsa. El dato que tenemos en este ejercicio, fíjense que está indicado acá en la parte derecha, es únicamente que la proposición P toma el valor falso. Si la proposición P está tomando el valor falso, lo que hacemos es los datos los trasladamos debajo de cada proposición de la cual conocemos el dato. Y de la proposición de la cual no sabemos su dato, lo que hacemos es colocar un signo de pregunta. Por eso es que ustedes van a ver varios signos de pregunta. Y luego comenzamos a analizar las distintas operaciones que nos fueron quedando. Fíjense, P es falso, entonces debajo de P pongo la implicación, la vuelvo a escribir como estaba, la apertura del paréntesis la escribo como estaba, y ahora viene menos Q. El dato no, entonces pongo un signo de preguntas. La implicación la coloco debajo de la otra implicación, abro otro paréntesis y dice P. Entonces, en lugar, como el valor de P sí vino determinado es falso, coloco el falso debajo de P. Copio la conjunción porque todavía no estoy resolviendo operaciones porque lo primero que hago es trasladar los datos a la proposición compuesta. Después viene menos R no vino como dato, entonces pongo un signo de pregunta. Cierro el paréntesis más interno, cierro el paréntesis más externo. Bien. Hasta acá, ¿se ubica lo que estamos haciendo? Sí. Profe, Bien. Pasamos a la segunda fila, vuelvo al comienzo y bueno, el falso lo sigo copiando falso, la implicación la sigo copiando y comienzo a ver lo que puedo reducir, es el primer término que vamos a usar, porque en realidad el término que vamos a utilizar es el de simplificar, pero acá estamos haciendo una reducción. El signo de pregunta lo copio como está, la implicación la copio como está. Y acá tengo el paréntesis interno. Este paréntesis interno tengo una operación que es la operación de la conjunción. La conjunción entre un valor falso y algo que no sé. Ya no hablo de la proposición P porque ya trasladé su valor y lo que hago ahora es trabajar con los valores de verdad. La proposición P es falso y tengo el valor de otra proposición que no sé si es verdadera o si es falsa. Por eso puse el signo de pregunta. Bien. Yo sé que la conjunción es verdadera solamente Ambos son verdaderos. cuando ambos son verdaderos. Entonces, al tener un valor que es falso,
con seguridad puedo escribir que el resultado de este paréntesis interno es falso. No me importa por qué, porque si en el signo de preguntas hubiese un verdadero, esto va a ser falso y verdadero, va a ser falso. Si en el signo de pregunta hay un valor falso, va a ser falso y falso, va a ser falso. O sea, que en una conjunción, como yo ya aprendí de la clase pasada, que el caso que la distingue es que es verdadera cuando los dos verdadores son verdaderos en el mismo momento, entonces puedo asegurar que este paréntesis interno es falso. Por eso hice una llave de reducción y debajo de la llave escribí el falso. Vuelvo al comienzo y acá tengo P falso y sigo escribiendo falso. Tengo la implicación. Abro el paréntesis y acá tengo otra vez un valor de verdad. No sé si es verdadero o es falso, pero entonces coloco el signo de pregunta. La implicación con la implicación y esto yo ya deducí que era falso. Bien. Voy al renglón de abajo, falso otra vez, implicación, y acá la operación que tengo ahora es la operación de la implicación. El caso que distingue a la implicación era El antecedente verdadero y el consecuente falso. exactamente. Si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la proposición es falsa. Pero si el antecedente es falso y el consecuente era falso, la proposición es falsa. O sea que en un caso como este, es el mismo antecedente el que está determinando el valor de verdad. ¿Por qué lo está determinando? Porque el consecuente siempre va a ser falso. Entonces, no puedo saber qué valor toma porque depende del valor que toma el consecuente, va a ser el resultado de la reducción de esta llave. Entonces, acá
De vuelta, se cortó internet, a ver si podemos seguir. Vamos a continuar donde quedamos, en el desarrollo de nuestro ejercicio 3. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se la escucha. Bien, bien. A ver, vamos a ver qué están preguntando. No, nada, cosas que no son de la materia, no las vemos en este chat. Por favor, manéjelas en su chat interno. Gracias. Bien, quedamos entonces en nuestro ejercicio 3, donde estábamos ya en el último paso para poder determinar cuál era el valor de verdad de esta proposición compuesta. Entonces, habíamos determinado el valor del paréntesis interno con falso, habíamos llegado al anteúltimo renglón, y donde teníamos que resolver esta implicación. Falso implica un valor de verdad que no conocemos, y como no lo conocemos, dijimos que lo dejábamos expresado con el signo de pregunta. Bien. Ustedes en estos primeros ejercicios, si quieren, pueden escribir en cualquier espacio como un cálculo auxiliar o como una ayuda a memoria, cuál es la tabla de verdad que administra la implicación. Para recordarse en qué valores, cuántos valores son las que las distinguen, en este caso, en la implicación es falsa, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. De las 4 combinaciones posibles que puede haber entre 2 proposiciones, hay un solo caso que la distingue. En los demás casos, cuando el antecedente sea falso, no importa qué valor tenga el consecuente, la implicación es siempre verdadera. Entonces, centramos toda esta implicación en un valor de verdad verdadero. Entonces podemos decir que sí, que los datos que nos dieron, los datos que vinieron para determinar el valor de verdad de esta proposición son suficientes. Siempre es importante cuando ustedes terminen de resolver un ejercicio que vuelvan a leer la consigna para ver si el desarrollo que ustedes hacen responde a la consigna dada en el ejercicio. Esa forma de trabajo, si ustedes la hacen desde el primer momento de su práctica, no la van a olvidar nunca. Es muy importante a la hora del momento que ustedes están solicitando acreditación, como por ejemplo en un examen parcial y más en examen final. Cuando ustedes terminen de ejercicio, fíjense si el desarrollo del ejercicio y la conclusión a la que llegaron responde a la consigna dada, para citar su acreditación y para confirmar que lo que los profesores le corregimos sea correcto. Bien. Este era el ítem A. En el ítem B de este mismo ejercicio dice, realizar la tabla de la proposición dada, o sea, de la proposición compuesta original, que vino al comienzo, y marcar la barra S, fila barra S, que corresponden al caso dado. El caso dado es el del dato con la conclusión. Entonces yo tengo que ir a hacer la tabla y mirar en cuál fila se cumple el dato y esa conclusión. Entonces, acá también ustedes van a ver cómo realizar una tabla de verdad. Vuelvo a escribir la proposición que me dieron, y la proposición dada. Acá a continuación a la derecha hice el cálculo para saber cuántas filas voy a necesitar y cuento cuántas proposiciones distintas tengo. P1, Q2 y R3. Entonces 2 al Q es 8, 8 filas corresponden a filas. Acá hay un indicativo en color amarillo que no salió. Vamos a ver si lo damos más. No, no se ve. Bien, pero nos viene bien por otro lado. ¿Por qué? Entonces, armamos todas las combinaciones, armamos la tabla, resolvemos los paréntesis internos, las operaciones internas, que llegamos al punto que resolvemos la operación más importante. Yo en este caso uso colores para ir indicándome, uso el color azul para poner la proposición que estoy trabajando. Cuando voy a marcar el resultado final, siempre lo hago en color rojo, uso el verde para una operación de un segundo nivel y uso el mismo color de la virome para hacer una operación de nivel. Ustedes pueden utilizar los colores en todos iguales, marcar con una fibra fosforescente el resultado final,
o pueden solamente marcarlo con un recuadro como está acá, ningún problema. Bien, entonces, ahora este es el resultado final de toda la... Pero nosotros acá en el ejercicio que nos resolvieron no estamos viendo toda la tabla, solamente está viendo el dato donde P sea falso. Bien, si yo tengo un dato que P es falso, ¿en qué fila se produce esa condición de que P es falso? Pero tienen los nombres de las filas. ¿En cuál es la columna, en cuáles de las columnas P toma el valor falso? En la fila ¿Cuáles de 5, las profe. filas de P? La fila 5. En la fila 5 P toma el valor falso, ¿no? En la 5 P es verdadero. ¿En qué filas P vale falso? La fila 3, la En la 4, tres. la 7 y la 8. En la 4, exactamente. En la 3 vale falso, en la 4 vale falso, en la 7 vale falso y en la 8 vale falso. Perfecto. Entonces, esas son las filas que yo voy a marcar. Esas son las que en mi hoja original están marcadas con una fibra color fosforescente en forma horizontal. Estos son los 4 casos donde se va a dar esta condición de que el dato de que P es falso. Únicamente marco esas 4, ¿por qué? Porque es donde se refleja. Y lo que yo tengo que hacer una vez que yo marqué las filas donde se da el dato, es ver si se cumple que la columna del resultado final me da el verdadero. Fíjense que en la fila 3, cuando P es falso, el resultado final es verdadero. En la fila 4, cuando P es falso, el resultado final es verdadero. En la fila 7, cuando es falso, el resultado final es verdadero. En la fila 8 sucede lo mismo. Entonces, en el ítem para este ejercicio, lo que voy a marcar con otra forma o con otro cuadrado las filas 3, 4, 7 y 8. Hay tantas filas porque el dato es un dato y son 3 posiciones. Vamos a ver que cuando tengamos más datos, se va a reducir la cantidad de filas para ir marcando. Bien. ¿Se comprende la idea del ejercicio? Sí, bien, bien, los chicos explicaron 3, 4, 7 y 8. Y acá les puse, es importante, si al resolver el ejercicio me da todo verdadero, puede determinar el valor de verdad, entonces que ese valor que yo pude determinar de la proposición compuesta quede reflejado en las filas que yo seleccioné. Vamos a ver un ejercicio más del test. Vamos a hacer el siguiente, y acá es más lindo, más interesante. El siguiente ejercicio. La proposición compuesta que yo tengo es básicamente una implicación, que es la opción principal. El antecedente de esta implicación es una conjunción en implicación de P implica Q y R. El consecuente de esta gran implicación es menos R si solo si menos Q. Bien. En este caso, el dato que teníamos, me olvidé de escribirlo acá, pero acá vinieron 2 datos, dice la guía. El primer dato que tenemos es que Q es falso y el segundo dato que tenemos es que R es verdadero. Entonces, en este ejercicio tenemos 2 datos. Si yo tuviera que ser más específica y decir cuántos datos vinieron en este ejercicio, ¿qué podría decir yo? ¿Cuántos qué, profe? ¿Cuántos datos vinieron en el problema? ¿Pudieron bajar la guía de trabajos prácticos? Estamos en el ejercicio 3, en el I2. 2 datos, ¿verdad, profe? 2 datos. ¿Cuáles son? Q es falso y R es verdadero. Bien. Esos son los datos que vinieron escritos en el enunciado del ejercicio. Pero en realidad, ¿cuántos datos vinieron en el ejercicio? 3.
3, 4, dice Flavio. ¿Por qué 4? ¿Por qué vinieron 4 datos y no 3? Exactamente. Porque fíjense lo que dice la de su compañero y es la que queríamos compartir. En realidad, fíjense que el enunciado del problema dice que Q es falso y que R es verdad. En realidad, no solo nos están dando 2 datos, sino que en realidad nos están dando 4 datos. ¿Y por qué nos están dando 4 datos? Porque se nos dice que Q es falso. En realidad, puedo deducir el valor de menos Q. Si Q es falso, menos Q es verdadero. Y si me dicen que R es verdadero, menos R será falso. Entonces, siempre es importante que ustedes relean el ejercicio que le damos. A veces la trampa en estos ejercicios es que le damos el dato de una proposición que no está escrita directamente como en el ejercicio. Nosotros decimos Q es falso y fíjense que lo que en una parte está Q y en otra parte está menos Q. Entonces algunos alumnos dicen, Q es falso y colocan el valor falso debajo de la proposición de Q. Y en realidad pueden deducir que también el valor de menos Q es verdadero y lo colocan debajo de la proposición de menos Q. Cuando nosotros tengamos más datos de las proposiciones que estamos trabajando, es mucho más determinado el valor que vamos a obtener como resultado final. Bien, entonces los datos que tenemos, estos 4 datos los volcamos. El valor de P no vino, el valor de Q es falso, el valor de R es verdadero, si R es verdadero, menos R es falso, y si Q era falso, puedo deducir que menos Q es verdadero. Siempre en el primer ejercicio lo que hacemos es reemplazar las proposiciones por sus valores de verdad. Y luego comenzamos a hacer todas las asociaciones, deducciones que podamos hacer. Fíjense, acá tengo una implicación. El caso que la distingue es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la proposición es falsa. Pero si el antecedente es falso, no, la implicación será verdadera. Entonces, fíjense cómo está totalmente, hay una relación directa cuando el consecuente es falso y cuando no sabemos el antecedente, el valor que tiene el antecedente está determinando el valor de este paréntesis. Entonces, este paréntesis, no sé qué valor tiene, le coloco un signo de pregunta. La I, copio como está, el valor de verdad de R es verdadero, lo sigo copiando como está, la implicación la sigo copiando como está, y fíjense que acá, gracias a lo que pude hacer de los valores de menos R y de menos Q, puedo ver esta implicación que tengo acá, la doble implicación. La doble implicación dijimos que la doble implicación era verdadera cuando los valores eran idénticos. En este caso es una doble implicación y los valores son distintos, entonces de todo este corchete es simplemente falso. Bien, avanzo renglón más y ahora tengo el signo de pregunta y la conjunción con el valor de verdad verdadero. La conjunción se caracteriza, como dijimos hoy, que es verdadera cuando los dos valores son verdaderos, ambos a la vez. Acá tengo que uno, pero no sé el valor del otro. Si este fuese sería verdadero y verdadero, me daría verdadero. Si este valor fuera falso, falso y verdadero, me va a dar falso. O sea, que esta proposición de la cual no sé su valor de verdad es la que está determinando el resultado de toda esta conjunción. Como no sé el valor de esa conjunción, lo simbolizo con un signo de la implicación, vuelvo a colocar la implicación, el falso coloco debajo del falso. Y otra vez me quedo en un caso donde tengo una implicación donde la implicación está, el valor del antecedente no está determinado y al no estar determinado no puedo saber el valor de toda esta implicación. ¿Por qué? Porque si el antecedente fuera verdadero, sería falso.
Pero si el antecedente fuese falso, la implicación va a ser verdadera. Bien. Este ejercicio, a diferencia del anterior, no pudimos determinar el valor de verdad. Entonces, puede darse este caso y lo simbolizo otra vez con el signo de preguntas. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Bien. Profe, Ahora vamos a ir al ítem B de este mismo ejercicio. Acá nos faltó escribir la conclusión y sería: los datos proporcionados no son suficientes para determinar el valor de verdad. ¿Por qué? Porque no sé qué valor tiene esta proporción compuesta. Con los dos datos que me dieron, imposible saber el valor de verdad. Entonces, cuando yo digo que no puedo determinar el valor de verdad, significa que va a haber situaciones donde sea verdadera, va a haber situaciones donde sea falsa. Y ya lo vamos a comprobar. Para eso, sabemos que va a tener 8 filas, hacemos todas las combinaciones, resolvemos el cochete del consecuente, resolvemos el cochete del antecedente, y la operación principal es la implicación. Entonces la columna resultado la escribí con color rojo, la marqué y puse el resultado final. Bien. Y ahora lo que hago es trasladar los datos que yo tenía para identificar las filas. Los datos que yo tenía eran que Q era falsa, R es verdadero. Entonces, fíjense, Q es falso, se da en esta fila 2, se da en la fila 4, se da en la fila 6 y se da en la fila 8. Tengo 4 filas donde Q es falso, pero resulta que no era el único dato. Yo también tengo que determinar aquellos donde R es verdadero. Y la fila donde R es verdadero, Q es falso, la fila 2 y la fila 6. En la fila 2, Q es falso y R es verdadero. Q es falso y R es verdadero. Entonces, estas dos filas que están marcadas tenuamente con un color fosforescente amarillo, fíjense, y acá la conclusión a la que arribaron estaba bien realizada. ¿Por qué? Porque en una fila deberá darle verdadero y en otra fila deberá darle falso. Eso es lo que le decía. Cuando ustedes resuelven un ejercicio de este tipo y no pueden determinar el valor de verdad de la proposición compuesta, cuando las que corresponde, seguramente le deberá aparecer algún verdadero y algún falso. Cuando les da todo verdadero, acá tiene que aparecer en el signo de pregunta verdadero. Y si en las dos filas que seleccionaron les dio el valor falso, acá les tiene que aparecer el valor falso. Por eso puse como importante para que recuerden. Si se da que en el último paso aparece el signo de preguntas, entonces en la tabla de verdad, en la columna resultado, deben haber valores de verdad verdaderos y deben haber valores de verdad falsos. Tal es el caso de este ejercicio. Entonces, en este ejercicio 3, les resolví el ejercicio. Uno donde sí podemos determinar el valor de verdad y otro ejercicio donde no es posible determinar el valor de verdad. Estos tipos de ejercicios son clásicos de parciales, nosotros los tomamos siempre. Les pedimos indicaciones cuando seleccionan la fila, que lo marquen con una fibra fosforescente o color, que lo recuadren en forma horizontal, es suficiente. No tienen estos dos ejercicios en el ejercicio 3, sino que acá también dejé el ejercicio C para que trabajen. Les recomiendo que lo hagan ustedes por su lado y después comparen con la solución que ya tienen para practicar. Bien. Entonces, en el ejercicio 3 tenemos estos 3 tipos de ejercicios. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguien no entendió alguna parte de este ejercicio 3? Bien, vamos a seguir entonces. Vamos a pasar al ejercicio 4 de la guía. Para los que no bajaron todavía la guía, les recomendamos que accedan al aula virtual y bajen la guía de trabajo práctico. Pueden
pueden valerse de todos estos archivos que nosotros subimos de forma anécdota que los ayuden a resolver estos ejercicios. Vamos al ejercicio 4. Y acá es donde van a tener que aplicar muchas de las ideas que vimos hasta ahora, porque en este ejercicio 4 lo que nosotros tenemos que hacer es comenzar a trabajar con las simplificaciones. Para ello vamos a ver cuáles son las leyes que usamos para simplificar. A ver, acá tenemos. Bien. Y acá tenemos otros slides. Este solamente toda la parte de las leyes de simplificación. Están ordenadas y vamos a ir viendo una a una cada una de estas leyes de simplificación. No exigimos que se aprendan las leyes de memoria. Pueden armar su tablita de leyes y tener a mano para resolver los ejercicios de guía y para trabajarlas el día del parcial. Les recomendamos que las trabajen, que operen con las simplificaciones, que hagan ejercicios de simplificación antes del parcial. Muchos alumnos dejan y cuando somos alumnos creemos que ese día del parcial, a que nos dan, podemos hacer la simplificación en forma inmediata. Si ustedes no administran el uso de las leyes, no van a poder el día del parcial identificar qué leyes aplicar. En este listado de leyes, por eso listado de leyes que ustedes van a ocupar, la idea es que en donde podemos aplicar algunas leyes y otras no. Nosotros lo que tenemos que hacer es ir analizando cada una de las leyes que son posibles de utilizar. Pero para eso, el alumno debe identificar qué ley aplicar en cada paso. Vamos con las primeras leyes, son las más simples. Acá ustedes van a ver que está escrito el nombre de la ley. En el primer ejercicio le puse la ley, en los siguientes está la L. A continuación viene el nombre, la ley de la doble negación, 2 puntos. Y esta ley lo que hace es, se utiliza siempre para simplificar, para hacer que una proposición que está conformada por muchas operaciones y conformada por muchas proposiciones, nosotros seleccionemos qué ley aplicamos y el valor de verdad que tiene esa proposición compuesta se diga en otra proposición también compuesta. Si podemos hacerlo una proposición simple, sería ideal que sea una proposición compuesta reducida en cantidad de operaciones y reducida en la cantidad de operaciones. Fíjense, ley de la doble negación. ¿Qué dice esta ley? Fíjense que siempre ustedes van a encontrar que en las leyes, en este listado, van a encontrar el signo de equivalencia escrito por estos 3 rayitas, las 3 que significan equivalencia. ¿Qué dice acá? Dice la ley de la doble negación que cuando yo tengo menos P, esto es simplemente P. Es muy utilizado la doble negación. Entonces, esta ley me permite reducir cuando yo tenga menos P, simplemente escribirlo como P. La ley de la identidad, bien. ¿Qué es la ley de la identidad? Y ustedes van a encontrar acá 2 expresiones. Estas 2 expresiones son, dice que, y el valor de verdad, y acá van a encontrar, yo lo escribí, como el fondo era azul, lo escribí en una letra mayúscula, rojo, para que les quede identificado. Esta es una posición cualquiera, y el valor de verdad verdadero, y el valor de verdad verdadero, por eso está escrito la B mayúscula, P y el valor de verdad verdadero, es lo mismo que escribir la posición. También, si yo encontrase P o el valor de verdad falso, es lo mismo que poner P. Entonces, esto es, a la izquierda está lo que ustedes van a encontrar, este es el signo de equivalencia. A la izquierda del signo de equivalencia está lo que vamos a encontrar en los ejercicios prácticos, o lo que tenemos que tratar de ir dando
Y cuando encontremos toda esta expresión, simplemente la escribimos como lo que está simbolizado luego del signo de equivalencia, que sería en la parte de la derecha. Estas leyes estamos empezando de las más simples a las que requieren un poco más de trabajo. Las siguientes leyes son la ley de la idempotencia, la ley de la conmutativa y la ley asociativa. ¿Qué dice la ley de la idempotencia? Yo tengo P o P, simplemente se puede escribir como P. Cuando yo tenga la proposición P y P, simplemente lo puedo escribir como P. La conmutativa, que está referida al orden del lugar, a la conmutación, dice que cuando yo tengo P o Q, lo puedo escribir como P. Cuando yo tengo P y Q, lo puedo escribir como Q y P. Y usted va a decir, ¿cuál es la diferencia entre cambiar el lugar de la proposición? Hay muchos ejercicios donde ustedes van a encontrar la utilidad que tiene cambiar el orden en que están escritas. Ya vamos a ir a la práctica. La siguiente ley que tenemos acá es la de la asociativa. Para la propiedad asociativa, esta ley dice que tenemos dos asociativas, como en la conmutativa y en la idempotencia tenemos dos. Una asociativa que es de la disyunción y una asociativa que es de la conjunción. ¿Qué dice la ley asociativa? ¿Cómo ustedes identifican la ley asociativa? Y es algo importante para que lo vean visualmente. La ley asociativa, el signo que está dentro del paréntesis tiene que ser igual al signo que está del paréntesis. El signo que está dentro del paréntesis tiene que ser igual al signo que está fuera del paréntesis. Lo que hace la propiedad asociativa, fíjense, no es correr de lugar, porque eso se encarga la conmutativa. Lo que hace es correr los paréntesis. Fíjense que dentro de este paréntesis interno quedó P o Q. Lo que hace es decir, bueno, si vos tenés P o Q o R, podés escribirlo como P o Q o R. Y si tenés la misma situación con la conjunción Q y R, lo podés escribir como P y Q y R. Esto es importante para algunas posiciones donde hay que operar lo que está dentro del paréntesis con otra. Pero ya vamos a ver ejemplos. Lo importante de esto es que ustedes tengan a mano, sea su elemento de trabajo, las leyes que pueden aplicar en la simplificación. Vamos a ver todas las leyes y después vamos a ir viendo qué podemos aplicar en cada ejemplo. Sí, decime. ¿Esto puede ser con cualquier operador o solo con O o I? Exactamente, fíjate que la idempotencia, la conmutativa y la asociativa puede ser con los dos, con O o con I, con O o con I, con no puede ser o con con I, implicación. exactamente. No está. No. Ya vamos a ver cómo podemos reducir la implicación. En el anterior, fíjate que en la ley de identidad también había para el I y para el O. Bien. Y ya vamos a ir a lo que dice el compañero. Hay otras dos leyes que nosotros también las vamos a utilizar, que son, una es la ley de Morgan, porque De Morgan era el del matemático que estudia lógica, y la propiedad distributiva. Las dos, I y para el O. Fíjense, la ley de Morgan lo que hace es trabajar para reducir cuando yo tengo la negación de un paréntesis. Y dentro del paréntesis la operación principal sea la conjunción. Entonces dice De Morgan que es lo mismo escribir esto como, lo que hace es cambiar el signo, cambiar la operación que está dentro del paréntesis. Si hay una I, le pone una O. Lo menos lo distribuye con cada una de las proposiciones. Entonces De Morgan dice que la negación de una conjunción es la disyunción entre las proposiciones negadas. Esto que De Morgan ya lo verificó, también lo aplica para la disyunción.
Morgan dice que la negación de una disyunción la negación de una disyunción entre dos proposiciones se puede escribir como la conjunción, porque es la operación contraria, la conjunción entre ambas proposiciones dadas. ¿Y si ya La ley de estuvieran, Morgan, porque y si ya una de estuvieran las que negadas en la más van a primera? utilizar. Y si, eso vamos a ir a la práctica. Si este estuviera negado, acá te va a quedar menos P. Ujú. Porque esta conserva su expresión tal como está. Cuando veamos la práctica vamos a ver que la ley de Morgan podemos aplicar y que esta que está acá no es tan simple como P. Está en la forma más simple que podemos encontrar. Ok. Bien esa pregunta, muy bien. Las siguientes son las leyes distributivas. La distributiva, los alumnos tienden a ocuparla mucho y a querer confundirse con la propiedad asociativa que vimos en el slide anterior. En la asociativa se caracterizan porque habíamos dicho que los signos que están dentro y fuera del paréntesis son iguales, pero resulta que en la propiedad distributiva los signos que están dentro y fuera del paréntesis son distintos. Entonces tengo la propiedad distributiva de la conjunción respecto a disyunción, siempre se lee la de afuera y el paréntesis se lo lee como respecto. Y la de que esta segunda es la propiedad distributiva de la conjunción respecto de la disyunción. Bueno, ¿qué dice la ley distributiva? Dice que cuando yo tengo P o la conjunción entre Q y R, la operación que estaba dentro pasa a estar afuera. La operación que está dentro del paréntesis pasa a ser la principal. Porque si uno mira acá, la principal es esta O. No. Ahora la principal es la que estaba dentro del paréntesis. Pasa a ser una I. Y la proposición P y la disyunción se distribuyen con cada una de las proposiciones que estaban dentro del paréntesis. Entonces, P o Q pasa a ser el primer paréntesis y pasa a ser la operación principal, P o R. La segunda ley distributiva que tenemos es la distributiva de la conjunción respecto ahora de la disyunción. Entonces, como la disyunción es la operación principal dentro del paréntesis, la operación principal pasará a ser esa disyunción y las operaciones secundarias pasará a ser la conjunción. Entonces, P y Q forma un paréntesis y P y R forma otro paréntesis. Esto le va a llevar unos días para que ustedes fijen en qué casos utilizar. La única forma es practicar, practicar y practicar esta aplicación de propiedades. Las siguientes propiedades que vamos a ver son también importantes. La ley lógica. Tenemos los condicionales, y acá viene la pregunta que hizo el compañero recién. Hay dos condicionales. Los condicionales de la conjunción y el condicional de la disyunción. Estos dos condicionales lo que permiten transformar implicación simple en la negación de una conjunción. Transformar una implicación simple en la disyunción de dos proposiciones. ¿Qué dice el condicional de la conjunción? Dice que cuando yo tengo P implica Q, esto lo podría escribir como la negación del P. Sigue ocupando el primer lugar, escribo P. La implicación se transforma en una I y se niega el consecuente. Repito, la ley del condicional de la conjunción, que al igual que Morgan también utilizamos bastante, dice que yo puedo transformar una implicación simple en una negación de una conjunción. ¿Por qué la negación de una conjunción? Porque dice que esta implicación tiene el mismo valor de verdad que si yo escribo la negación de un paréntesis y coloco dentro del paréntesis el antecedente como está, la implicación la transformo en una I y el consecuente lo niego.
Esta es la ley del condicional de la conjunción. También está la ley del condicional de la disyunción. El condicional de la disyunción dice que yo si tengo una implicación, también la puedo transformar. ¿Y cómo la puedo transformar? La implicación la puedo escribir como la disyunción entre el consecuente como está, que es Q, y niego el antecedente. Estas leyes entonces son muy utilizadas, los condicionales. Bien. Mirando la pantalla y viendo cuál de los condicionales, cuál de los dos tienen a ustedes que le va a ser más práctico de utilizar. El condicional de la disyunción se ve más simple. La disyunción. ¿Por qué? Se ve más simple. Se ve más simple y en la tabla es más simple. Fíjate que, ¿por qué puedo decir que una proposición es más simple que la otra? Hoy habíamos mencionado qué hace que una proposición compuesta reducida sea más reducida que la original que se comenzó a trabajar, porque tiene menos que... Si yo miro en el condicional de la conjunción, ¿cuántas queda acá a la derecha? Acá a la derecha hay tres operaciones. Está la negación de Q, está la I y está la negación del todo el paréntesis. Pero si yo miro la disyunción, es más no solo a simple vista, sino porque tiene menos operaciones. Tiene la negación y tiene la disyunción. Tiene solamente dos preposiciones. Entonces, el compañero dijo es más simple, porque lo único que hizo fue mirarlas y compararlas a simple vista, y evidentemente son más simples, pero es más simple porque tiene menos cantidad de operaciones. Bien, muy bien. Entonces, la que a ustedes les conviene o es recomendable que aprendan la ley del condicional de la disyunción. Cuando yo tengo una implicación, la puedo escribir como una disyunción. El consecuente lo dejo como está y niego simplemente el antecedente. Pero el alumno que quiere ocupar el otro condicional, no hay ningún problema. Bien. Y las últimas leyes que vamos a ver son la ley de absorción, que permiten reducir cuando tenemos operaciones diferentes fuera y dentro del paréntesis, pero la que está dentro, la que está fuera del paréntesis es igual a la primera escrita. Todo eso es simplemente posición. La aplica para la, solo para la división, sino que también se aplica para la conjunción. Al igual acá que sucede con las propiedades distributivas, la particularidad que tienen que tener es que la operación, la proposición que está fuera del paréntesis tiene que ser igual a la primera que está dentro del paréntesis. Entonces eso permite reducirla y escribirla simplemente como P. Acá desaparece la proposición Q. Estas leyes las nombramos, no las utilizamos tanto porque queremos que los alumnos trabajen, más bien trabajamos con las otras. La ley de la negación o de la inversa, ahora hablan de la disyunción entre P y menos P, dicen que eso es simplemente el valor de verdad verdadero, P y menos P es el valor de verdad falso, y la última de la disyunción tanto para la conjunción como para la disyunción. Para la función P o el valor verdadero es simplemente el valor verdadero y P y falso es el valor falso. Algunas leyes sí ustedes la van a tener que fijar cómo es la reducción. Otras leyes, en esto no es necesario que se aprendan en memoria, aprendan a hacer las tablas de verdad, ya les va a ayudar a simplificar el ejercicio. Y vamos a ir a la práctica para ver cómo implementamos estas leyes en los ejercicios. Preguntas, dudas, consultas hasta aquí. ¿Alguien entendió una parte? Bien. Ya seguimos, un momentito, ya seguimos.
Bien. Vamos a continuar con el ejercicio 4, entonces, que tenemos en línea. Y acá, a partir del ejercicio 4, tienen que empezar a realizar simplificaciones. ¿Qué buscamos con la simplificación? Reducir una expresión compuesta. Reducir una expresión que tiene varias proposiciones y que tiene varias operaciones. Reduciendo las operaciones o reduciendo las proposiciones o dándose dos reducciones, estamos avanzando realmente en la simplificación. En la simplificación, nosotros vamos a tener la simplificación que viene en el ejercicio, nosotros llamamos expresión original. Y después tenemos la expresión a la cual nosotros llegamos como resultado, para nosotros la expresión simplificada. Entonces, tanto la expresión original como la expresión simplificada son proposiciones compuestas equivalentes. ¿Y qué de que sean proposiciones equivalentes? Ambas deben tener la misma verdad. ¿Cómo sé cuando dos proposiciones tienen la misma tabla de verdad? Porque en la columna resultado tienen que ser iguales fila a fila los valores de verdad que se van obteniendo. Entonces, en la simplificación de proposiciones, cada uno que hace una simplificación se puede autocorregir para saber si los pasos que hizo estaban bien. ¿Y cómo se autocorrige? Así, la tabla de verdad de la proposición original, la tabla de verdad de la proposición simplificada. Y se va controlando más dos tablas, ahora ya hay dos tablas, en las dos tablas la columna resultado y va avanzando fila a fila columna resultado y le debe dar el mismo valor de verdad en el mismo ejemplo. Tenemos ejercicio 4. Bien. El ejercicio que tenemos que simplificar y comencé con otro que no está en la guía, porque los que están en la guía requieren un poco más de trabajo. Voy a dar un ejemplo de una simplificación sencilla. Fíjense, tienen, la operación que ustedes tienen es P implica menos P o T. P implica menos P o T. Porque preguntan... Bien, seguimos. Esta expresión original que ustedes tienen que simplificar, ustedes tienen que ver qué operaciones tienen, qué propiedad, qué ley tienen que ir aplicando para poder avanzar en el desarrollo del ejercicio. Fíjense que ustedes acá notarán que hay una división. En esta parte de la izquierda vamos colocando los resultados y en la parte esta de la derecha vamos poniendo las leyes que vamos utilizando para hacer la simplificación. Yo tengo P implica menos P o T. Si yo miro en esta operación, ¿cuál es la operación principal? La implicación. Implicación. Exactamente, la implicación es la que está fuera del paréntesis, es la operación principal. Algo recomendable es, ustedes también cuando tienen un ejercicio para hacer, identifiquen cuál es la operación principal. En este caso es la implicación. Bueno, siempre tenemos, cuando nosotros hacemos simplificaciones, tenemos que tratar de reducir todo a términos de conjunción y de disyunción. O sea, si nosotros tenemos una implicación doble, primero la tenemos que transformar en implicación simple. Y si tengo una implicación simple, la puedo transformar en conjunción o en disyunción. Acá tengo una implicación. Entonces, fíjense que acá yo describí uno de los condicionales que voy a utilizar. A mí me resulta más fácil utilizar el condicional de la disyunción, porque como dijo el compañero recién, P implica Q, es más fácil escribir, es más fácil de verlo como menos P o Q. Pero ahora, fíjense, ¿quién es el antecedente P y quién es el antecedente Q? Esto es genérico. El antecedente P coincide en el nombre con P, por eso está marcado con un círculo rojo que se llama P. Acá está la implicación. Y el consecuente, que es Q en el nombre de la ley, es todo el paréntesis. El paréntesis sería menos P o T. Bien. ¿Qué dice el condicional de la disyunción? Dice,
El antecedente lo negás, P como menos P. La implicación, la pasada disyunción. Y el consecuente, que sería todo el paréntesis, lo volvés a escribir como estaba. O sea que todo el paréntesis menos P o T lo vuelvo a escribir como estaba. Eso dice el condicional de disyunción. Una vez que yo escribo, ya apliqué esta propiedad, paso al siguiente y veo qué propiedad puedo aplicar. Y acá presto atención. Veo que las operaciones que están dentro y fuera del paréntesis son iguales. Entonces, cuando las operaciones dentro y fuera del paréntesis son iguales, puedo aplicar la propiedad de esa operación. Esa operación en este caso es la disyunción, entonces lo que voy a aplicar es la propiedad asociativa de la disyunción. Entonces, al aplicar la propiedad asociativa, lo que corro de lugares son los paréntesis. Entonces, menos P o menos o T lo voy a dejar afuera. Y fíjense, y ustedes van a decir, ¿para qué escribió eso dentro de otra de las leyes? La propiedad de la idempotencia, que decía que cuando yo tenía P o P, simplemente se puede escribir como P. En este caso yo tengo menos P o menos P, lo escribo como menos P. Todo este paréntesis se vio reducido de P, el O lo voy a copiar como estaba, O, y acá me queda T. Y este es el resultado final. Esto es la expresión simplificada. Bien. Ahora veamos a ver si realmente hubo una reducción, hubo una simplificación. ¿Cuántas proposiciones había en la expresión original? 3. 2. 3. Estaban P, estaban P y estaba T. Pero en la expresión simplificada me quedé con 2, me quedé con menos P y me quedé con T. A una eliminé. ¿Cuántas operaciones había en la expresión original? 3. ¿Cuántas operaciones había en la expresión original? Había la implicación, la negación de P y la disyunción. Había 3. Y en la expresión simplificada me quedé simplemente con 2, con la negación y me quedé con la disyunción. Entonces, no solo eliminé una proposición, sino que también eliminé una operación. Visualmente parece que me fue. Lo que yo tengo que hacer ahora, como ya terminé la simplificación, autocorregir para ver si me fue bien. Entonces, fíjense, acá a la izquierda hice la tabla de verdad de la expresión original. Acá a la derecha hice la tabla de la expresión simplificada. La expresión simplificada es menos P o T. Bueno, completé, armé la tabla, comencé con T, la intercalé a 1, menos P con el valor falso, intercalé a 2 y obtuve el resultado con una línea roja. Tomé la expresión original, le di la misma orden T en ambos, los intercalé a 1, le di el mismo orden a menos P, lo intercalé a 2, P lo intercalé a 2 también, P, nada más que menos P, como tiene el signo menos delante, comienza con falso y P comienza con verdadero. Resolví el paréntesis y el paréntesis ocupé con P y obtuve el resultado final. Y fíjense cómo tomo el resultado final de la expresión original, lo marco. Tomo el resultado de la expresión simplificada. Y fíjense que al lado de cada proposición hay una tilde. Esa tilde de color verde me dice verdadero igual a verdadero. Vale. Falso en la segunda fila igual a falso en la segunda fila para la simplificada. Verdadero en la expresión original, en la tercera fila, verdadero, tercera fila de la simplificada. Verdadero en la cuarta fila de la expresión original, verdadero en la cuarta fila de la expresión simplificada. Entonces lo que dice es ir dando fila a fila y quedar el mismo orden. No cuento por cantidad de verdaderos o cantidades, no me interesan las cantidades, me interesa el orden, me dé lo mismo. Es decir, equivalentes.
Y como estas tablas son equivalentes, las dos posiciones, la simplificación está realizada correctamente. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Qué son las simplificaciones? Trabajo, 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 trabajo. Fíjense que este es un ejercicio sencillo, resolvimos en 1, en 2, en 3 O sea, que pasos. no se cambia la ¿Qué segunda es? fila, profe, pasan iguales. No te entiendo. Si me repetí la pregunta o si escribís en el chat. Al final del todo, la segunda fila pasa igual, ¿o no? La La segunda segunda columna, digo, fila perdón. es La porque segunda columna. esta, la de la expresión simplificada, Sí, esa. El resultado final no. Porque el pasan orden de iguales. combinación, Sí. el orden de acción tiene que ser el mismo. Que P tiene falso 2 verdadero, entonces acá menos P también le tengo que poner 2 falsos 2 verdaderos. Acá T, te da 1 comenzando con verdadero, T también tenéis que dar lo mismo para que verificar si son iguales o no, digamos. Vamos a hacer un ejercicio buenísimo. más del ejercicio 4. Del ejercicio 4, y acá vamos a ver un ejercicio más de simplificación. 4. ¿Qué vamos a hacer ahora? En este ejercicio 4, que también simplifica, esta es la expresión original que tenemos acá, menos P y Q o menos Q. Bien, tenemos que simplificar. Lo que hacemos primero es buscar, ustedes van a copiar su tabla, van a estar con su tabla escrita al lado y van a ver qué. Y acá hay algo importante que lo reiteré varias veces. Fíjense y presto atención a que los signos que están dentro y fuera del paréntesis son distintos. Están representando entonces a operaciones distintas. Cuando los signos dentro y fuera del paréntesis son distintos, entonces pienso en trabajar con la propiedad distributiva. ¿Cómo operaba con la propiedad distributiva? Pasa entonces a ser así. Ahora voy a distribuir, se dice derecha a izquierda. La operación va fuera del paréntesis, va a estar adentro, que la O va a pasar a estar adentro de cada uno de los dos paréntesis. Ya no voy a tener un paréntesis, sino que voy a tener la operación que estaba adentro, paso a estar afuera, porque lo que yo hago es distribuir, como lo dice su nombre, la operación y la proposición que están fuera con la primera proposición. Entonces me queda menos P o menos Q. Ahí sale la operación, si sale afuera, y la otra distribución es O menos Q, la otra proposición que era Q. Bien, en vez de tener un solo paréntesis a tener dos. Fíjense, Profe, tengo profe, menos P menos Q. Vos sabés que no se te entiende porque se te corta todo lo que estás. No sé si a mí. profe, esta simplificación no haría que haya más operaciones y más paréntesis y más, ¿cómo es? Proposiciones. Va a haber posiciones. Lo que ahí hace la propiedad distributiva, exactamente, hay más proposiciones, pero nosotros tenemos que buscar otra. De segundo paréntesis, tengo Q o menos Q. Es una del listado de leyes que vimos recién, pero no me acuerdo exactamente cuál era el nombre, ni me acuerdo exactamente cuál es el resultado. No recuerdo, claro, su tabla es una sola proposición con valores, puede ser verdadero o puede ser falso. La O completa
Y si Q es verdadero, falso, Q es falso, menos Q es verdadero. Completo. Esto es la disyunción, es falsa cuando los dos son falsos, entonces es verdadero en todo su marco, la columna resultado. Y como es verdadero para todos los casos, simplemente este paréntesis es verdadero. En este caso no fue necesario poner el nombre de la ley ni la simplificación, porque son tantas que no recuerdo, entonces hago su tabla. El alumno que hace la tabla ya está evidenciando alguna idea de trabajo tuvo, que algo recuerda, que ya puede operar a trabajar. No es necesario conocerse de memoria todos los nombres de las leyes, pero esta que no es necesario recordar, la resolvió con una tabla. Vamos al siguiente renglón. Menos P o menos Q. Bueno, esto es una proposición, es una disyunción. Los valores de verdad que nosotros estamos utilizando en lógica proposicional son dos, el verdadero o el falso, o sea que este paréntesis que yo tengo acá puede ser verdadero o puede ser falso. Otra cosa no puede ser, o es uno o es el otro. A todo este paréntesis lo llamé T. Y entonces digo, ¿qué será el resultado de operar si tengo todo este paréntesis y el valor de verdad verdadero? Al paréntesis de menos P o menos Q, para no hacer toda la tabla, simplemente lo reemplazo por T. Y hago la tabla de verdad. T puede ser verdadero o falso. El otro es el valor de verdad verdadero, por eso está con una B mayúscula. Yo digo T y B, ¿a qué es igual? La conjunción es verdadera cuando los dos son verdaderos, es falso en otro caso. O sea que fíjense en esta tabla de verdad, en el resultado, en la columna resultado, cada renglón es igual a la proposición T. O sea que T y verdadero es simplemente la proposición T. ¿Y quién era T para mí? Era menos P o menos Q. Y más de eso no puedo reducir. Y esta es la expresión simplificada. Bien, es la expresión simplificada. Creo que terminé el ejercicio. Voy a hacer las tablas. La tabla de verdad de la expresión original y la tabla de verdad de la expresión simplificada. Ocupo la misma combinación en el mismo orden y comparo cómo son las columnas resultados. Y veo que evidentemente son iguales porque tienen los mismos valores de verdad renglón a renglón. ¿Dudas? ¿Preguntas? Vamos a ver qué dice el chat. Todos tenemos problemas de internet. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? Profe, ¿puede ser cuando se simplifica quede con más datos que dos nomás? Quede con Que más quede con más datos. de dos datos. ¿O siempre queda dos datos nomás en la simplificación? No, puede quedar con muchos más. A lo mejor te damos una expresión original que tiene 10 proposiciones y vos la reducís y de 10 pasaste a 5. Y eso ya es una simplificación. Pero no damos ejercicios tan largos porque si no, no tiene sentido tanto tiempo de trabajo. Con que vos administres y conozcas las leyes y sepa cómo aplicarlas es suficiente. En este ejercicio quedaron 2 y en el anterior también quedaron 2. Te puede quedar una o te puede quedar un valor de verdad. Acá la expresión original, Gracias. claro, la expresión original tiene ¿cuántas operaciones? 1, 2, 3, 4. Y la simplificada nos quedó con 1, 2, 3. La expresión original tiene 3 proposiciones, 1, 2, 3, y esta nos quedó con 2. Reducimos en operaciones y reducimos en operación. Bien. Profe, Preguntas, consultas. ¿podría Sí. volver a explicar antes de llegar a la expresión simplificada la parte donde T es verdadero o falso? Bien. O sea, Acá me ¿cómo llegas quedó a la la expresión proposición simplificada menos desde P. T? Bien. Acá me quedó en esta fila menos P o menos Q. Esto es una conjunción entre dos proposiciones. La conjunción admite dos valores de verdad.
en una ocasión admite el verdadero y en otras 3 ocasiones admite el valor. Pero la conjunción o es verdadera o es falso. Otro puede tomar la disyunción entre 2 proposiciones, o es verdadera o es falso. Entonces, yo siempre para reducirlo un poco, digo acá que menos P o Q lo llamo T. Yo le llamé T, elegí el nombre T yo, pero podía haber elegido el nombre L, el nombre M, el nombre casa, pero para no elegir un nombre de variable tan grande, yo lo llamé T. Y ahora esto sería T, T y B. Y lo que hice fue hacer la tabla de verdad de I y B para ver si eso se reduce o no. Siempre que haya un valor de, porque yo ya sé que siempre que hay un valor de verdad, la expresión se puede reducir. Y eso es algo que ustedes van a ir viendo. Siempre que se encuentren con un valor de verdad verdadero o un valor de verdad falso, la expresión se puede reducir. Algunos autores le llaman al valor de verdad to y al valor de verdad falso le llaman fo. Nosotros, para hacerlo más simple, le llamamos verdadero o falso. Pero yo ya sé que esto se puede reducir. Lo que no me acuerdo es cómo. Entonces hago la tabla. Menos P o menos Q es lo mismo si yo pongo T acá, porque sé que menos P o menos Q o es verdadero o es falso. En la segunda columna va el valor verdadero en sus 2 combinaciones para T. Y completo la tabla. Verdadero y verdadero, verdadero. Falso y verdadero. Y veo que la columna resultado es igual fila a fila a la proposición T. Fila a fila. Entonces significa que menos P o menos Q, que era T para mí, y B simplemente es menos P o menos Q. Y acá está la reducción. Este artilugio, este camino, este atajo, lo pueden utilizar ustedes en la resolución de sus prácticos. No hay ningún problema. ¿Se comprende?